Nuevamente, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es Dayana Evia Ibaca, yo soy abogada y estoy a cargo de las oficinas de Mont Group en Bolivia. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre un doing business en Bolivia, cómo hacer negocios en Bolivia, desde un marco bastante general, por supuesto, para poder darles un paraguas de lo que es la normativa eh, cuando una empresa de capitales extranjeros desea hacer una inversión dentro de Bolivia. ¿Qué es lo que se debe considerar más que nada? Ya. Bolivia está dividida administrativamente en 9 departamentos. Tenemos una extensión superficial de territorio de 1.098.582 kilómetros cuadrados, con una población de, según el último censo, de casi 11 millones de habitantes, un PIB per cápita de $3.345, donde el 60% de la población se denomina perteneciente a etnias indígenas, ya sean aymaras, quechuas o guaraníes, que son las principales etnias, y tenemos una altitud máxima de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la región andina, que es el altiplano, que está dentro de ello lo más alto de La Paz y Potosí, que vendrían siendo las ciudades más altas. 2.500 metros en la región subandina, que está en los valles, que vendría siendo Cochabamba, y 400 metros en la región de los llanos, que ya es la sabana, donde está Santa Cruz principalmente, ¿no? Para una inversión dentro del país, tenemos como la norma principal la ley de inversiones, que está vigente y otorga al inversionista, tanto extranjero como nacional, los mismos derechos. Entonces, esto nos lleva a que para que se constituya una sociedad de capital extranjero dentro del territorio boliviano, no se requiere autorizaciones previas, y una vez que la sociedad ya está plenamente constituida y habilitada, se obtiene la personería jurídica y queda sujeta a todas las leyes del Estado plurinacional de Bolivia. ¿Cuál es el modelo económico actualmente que tiene Bolivia? Tenemos una o sea, perdón, tenemos una intervención estatal bastante alta. Nuestro modelo económico es social, comunitario, productivo. Radica en la extracción y exportación de recursos naturales, principalmente gas y minerales. Y como les decía, la intervención del Estado es como agente económico, está siempre dentro de los sectores estratégicos, ¿no? Hidrocarburos, minería, agua, electricidad, telecomunicaciones, en general servicios. Entonces se abastece en primer lugar al mercado interno y luego al externo. Y con esto se quiere una redistribución del ingreso. Actualmente tenemos una inflación bastante elevada, tenemos las reservas internacionales también bastante críticas, y tenemos una proyección de crecimiento para el 2025 final de un 1.1%. Ese es el crecimiento económico proyectado, ¿no? Para el cierre de gestión, con una inflación acumulada aproximadamente de un 18%. Para ir viendo qué tipo de sociedades se manejan dentro de Bolivia, vamos a hablar de cómo se constituyen las sociedades. Existen diversos tipos de sociedades que están reguladas por el Código de Comercio. Sin embargo, las más utilizadas son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada
Y en el caso de constituir una sucursal de la sociedad del exterior, también se la considera como sucursal dentro de Bolivia. Dentro de estos tipos societarios, en una sociedad anónima se asocian los capitales de las personas que las conforman, a diferencia de una de responsabilidad limitada, donde son las personas que priman y se valorizan por sus aportes, ¿no? La normativa aplicable, como les decía, está regulada por el Código de Comercio. En una sociedad anónima se exige un mínimo de 3 socios y no existe un máximo de accionistas. Sin embargo, en una sociedad de responsabilidad limitada, el mínimo es 2 y el máximo es 25. En ambos tipos societarios pueden constituir la sociedad, ya sean personas naturales o personas jurídicas. Y también en ambos casos, todo el capital puede estar constituido por personas extranjeras o nacionales o una combinación de ambas en distintas proporciones, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, para una empresa de transporte que va a hacer una ruta internacional, es importante que haya una mayoría de participación nacional. Esto significa un 51% de participación nacional versus un 49% de participación extranjera. Y así solamente en algunos casos donde se necesita mayor responsabilidad, es que se requiere esto por las autoridades, por la normativa vigente en todo caso, y para tener mayor control de las autoridades. El capital social, si bien el Código de Comercio no define para ninguno de estos tipos societarios un capital mínimo para constituir una sociedad, su valor nominal, que es indivisible, tanto de las acciones como de las cuotas de participación en el caso de las SRL, es 100 bolivianos o múltiplos de 100. Sin embargo, al momento de hacer la apertura de una cuenta bancaria, hay un mínimo requerido para hacer la apertura, entonces eso también se tiene que tomar en consideración al momento de hacer la constitución de la sociedad. La responsabilidad en cuanto al tipo societario en la sociedad anónima está limitada al monto de las acciones que se hayan suscrito y en el otro tipo societario al monte de los aportes de los socios. En este caso, en las sociedades anónimas, los montos tienen que estar bancarizados, se tiene que registrar necesariamente en una cuenta bancaria, tiene que ser probado que está y se tiene además que suscribir y pagar al menos el 50% del capital autorizado. Y en el caso de una SRL, no es exigible que esté el monto depositado, si bien hay la exigencia de que se haga la apertura de una cuenta bancaria para movilizar todos los movimientos de la empresa, pero no es exigible que tengan el capital enterado dentro de la cuenta bancaria. O sea, se podría manejar de alguna manera un capital nominal para efectos del balance de apertura. Entonces, y eso sí, se tiene que tener el capital social totalmente pagado al momento de suscribir la constitución, el contrato de constitución de la sociedad. Dentro del órgano regulatorio que expresa la voluntad de la sociedad, está la Junta General de Accionistas en la sociedad anónima y en la sociedad de responsabilidad limitada, la Asamblea de Socios. Em, También existe dentro de las sociedades de responsabilidad limitada, que algunas empresas lo toman así, la administración mediante directorio. En general no es una exigencia, pero sí se da, de acuerdo al Código de Comercio, la posibilidad para que haya una mejor administración y no sea necesariamente todo bajo la autorización del gerente general, que vendría siendo el que obedece las órdenes, en este caso, o los dictámenes de la Asamblea de Socios, eh, que a diferencia de una sociedad anónima todo tiene que estar regulado por el directorio, ¿no?
En Bolivia no existen las sociedades, la SPA, por ejemplo, las sociedades por acciones, donde hay una sola persona que sea, ya sea natural o jurídica, que sea parte de, de este tipo societario o de este tipo de empresa. No se da esa alternativa. Entonces, la única forma de hacerlo solo es por una unipersonal. Entonces, que no vendría, no tiene la misma fuerza legal que las sociedades en sí, ¿no? Y en el caso de una sucursal de la sociedad constituida en el extranjero, tiene que adoptar la forma comercial de cualquiera de estas sociedades, de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada para todos los efectos en Bolivia. Sin embargo, queda ligada directamente a su casa matriz, tanto con su capital como por sus socios y su composición accionaria, ¿no? Y para Bolivia se tiene que asignar un capital de trabajo que es para que pueda manejarse la empresa localmente. Y todo va a estar regulado de acuerdo al tipo de sociedad de su casa matriz. Para obtener ahora la personería jurídica y el registro como empleador para que la empresa empiece a funcionar en Bolivia, se inicia con lo siguiente. Se hace una búsqueda ante el SEPREC, que es el Servicio de Registro de Comercio, y ellos hacen una reserva de nombre. La reserva prácticamente es inmediata, se hace la búsqueda, se reserva y no puede haber, porque hay un control de homónimos, no puede haber un nombre similar, menos igual, de acuerdo al tipo de actividad que tenga la empresa. Se hace la constitución y el poder de representante legal en testimonios o documentos notariales separados, protocolos, y con esto se inicia ante el registrador de comercio la búsqueda del nombre. Una vez que nos entregan la matrícula de comercio, nos vamos al Servicio de Impuestos Nacionales para solicitar el número de identificación tributaria, que actualmente es idéntico a la matrícula de comercio. Eh, Posteriormente se tiene que obtener la licencia de funcionamiento, que esta es municipal, y ya con eso se hace el registro con o sin empleados ante el Ministerio de Trabajo. Luego de tener esto en orden, se tienen que hacer los registros con planilla de empleados. La planilla de empleados es obligatoria. eh, y el representante legal forma parte de los empleados, o sea, es el primero dentro de la planilla de empleados de manera obligatoria para la empresa. Y se tiene que hacer el registro en la caja de salud, que vendrían siendo un símil en Chile de FONASA, y la gestora pública, es el fondo como una AFP, pero que está ahora regulada por el Estado. Y los fondos de vivienda, que forman parte también dentro de las deducciones que se hacen y los aportes que se hacen, las contribuciones que se hacen de manera mensual, forma parte de la retención de la gestora pública también, pero va destinado a los fondos de vivienda. Y adicionalmente a eso ya se hacen los registros ante ministerios, el ministerio respectivo, de acuerdo a la actividad que se vaya a desarrollar. Si es una actividad de telecomunicaciones, al ministerio que corresponde; si la actividad es de servicios, dependiendo también puede ir a las cámaras de comercio, ya sea la nacional o las cámaras de comercio departamentales, o dependiendo de lo que se requiera también para activarse ante, por decir, una empresa que va a estar regulada por el Ministerio de Salud porque va a ser comercialización de medicamentos. Tiene que estar registrada ante la GEMET, por ejemplo, ¿no? Que es del Ministerio de Salud. Ahora, para hacer una diferencia entre una sucursal y una subsidiaria, más que una diferencia, una comparación, una sucursal debe tomar la forma de una sociedad anónima o una SRL dentro del territorio nacional, y una subsidiaria, que en realidad es capitales extranjeros, pero que no van a tomar
no van a tomar la forma de su inversionista, que vendría siendo, por ejemplo, una inversión peruana, una inversión chilena, pueden ser ambas empresas, incluso que vengan a formar parte, van a ingresar como accionistas de esta subsidiaria. En cambio, en una sucursal tendría que ser la misma empresa que viene y tiene una hija dentro de Bolivia, pero que mantiene su nombre y solamente se le va a aumentar sucursal Bolivia. En cambio, la subsidiaria puede tener o no el mismo nombre y solamente va a ser y puede estar compuesta por la empresa principal inversionista chilena y además sus socios o solamente sus socios. En la sucursal, las utilidades son remitidas a la casa matriz y grava sobre esta remesa el 12,5% adicional al impuesto a las utilidades. En cambio, la subsidiaria, como es una empresa local, su tratamiento impositivo es igual al de una sociedad boliviana. La sucursal debe acreditar la vigencia de personería jurídica en origen para poder hacer la constitución de la sociedad y en cuanto sea solicitado también, de acuerdo a la regulación nacional, también si se pide alguna actualización de información, se debe remitir la actualización vigente de la sociedad en origen. Y en la subsidiaria, solo debe acreditar vigencia de la personería jurídica en origen cuando se va a constituir la sociedad, si acaso esa sociedad forma parte de esta empresa nueva en Bolivia. Ahora, en una sucursal, la sociedad debe estar facultada para establecer sucursales en el exterior dentro de sus estatutos y en la subsidiaria debe estar facultada para constituir sociedades o formar parte de otras sociedades en el exterior. Esto al momento de la constitución para poder obtener la personería jurídica, ¿no? Dentro de las formas, ya esto es más de forma, aquí les dejo como qué es lo que se considera para el testimonio de constitución, que es algo básico que yo creo que es bastante genérico. Se hace ante un notario de fe pública y llevan datos como la fecha, el lugar, el estado civil y los datos personales de las personas naturales o las personas jurídicas que se deben acreditar mediante la personería jurídica vigente, quién está a cargo de representar a la sociedad, si además se cuenta con la autorización para poder formar parte de otras sociedades en el exterior, no precisamente debe decir en Bolivia, pero debe decir en el exterior. Y si no dice, entonces se tiene que hacer algún acta ya sea de asamblea o del órgano que sea el que dé la última palabra dentro de la empresa de la sociedad de acuerdo a su forma jurídica y demostrar que está vigente. Además, que se debe también una certificación del Servicio de Impuestos Internos del que sea en el país de origen de la sociedad para evidenciar que efectivamente está vigente, ¿no? Se debe tener el nombre de la sociedad ya determinado y la dirección de la empresa. Debe tener una dirección física dentro de Bolivia porque además al momento de obtener el NIT se hace una verificación de domicilio. Entonces, sí o sí se debe tener esto. El giro, la razón social debe estar determinado. En general no se pueden tomar muchas actividades diversas, tienen que ser actividades que están relacionadas al objeto principal. El monto de acciones o cuotas de capital también se debe determinar de acuerdo a la composición accionaria o societaria y dependiendo de la decisión, ¿no?, de los socios. El plazo o duración legal es máximo de 99 años y puede ser renovable, por supuesto, pero también puede existir un plazo mínimo. El nombre del o los representantes legales. Ya en este caso también es importante mencionar que el representante legal debe ser una persona o nacional o una persona extranjera
que tenga visa de residencia y esté habilitada para efectuar este tipo de, de representación, ¿no? También es importante mencionar que debe tener domicilio en Bolivia porque en cualquier momento las autoridades, al menos tributarias, solicitan la presencia de la persona y también pueden hacer la verificación de la vigencia de su estatus migratorio. Las decisiones en las asambleas generales de accionistas, en el caso de que sea de las asambleas en realidad o de las juntas de accionistas, en caso de cualquier tipo societario. Las provisiones para reservas, igualmente, que lo mínimo es el 5% legalmente, los derechos y obligaciones y también la parte donde se habla de la disolución, liquidación y arbitraje, ¿no? Esto forma parte del testimonio de constitución societaria que lleva inmerso los estatutos. Como les explicaba, tenemos posteriormente que hacer la inscripción al Servicio Nacional de Impuestos, que es el Servicio de Impuestos Nacionales en todo caso, donde nos van a otorgar un NIT, que es el número de identificación tributaria, así como lo ven acá en la captura, donde aparece el nombre del contribuyente, que es la empresa, la dirección y el nombre del representante legal. Para esto se debe llevar todo lo anteriormente ya demostrado, además de el recibo del pago de energía eléctrica o de agua, que en general se utiliza el de luz para la verificación de domicilio, porque en esos recibos están las coordenadas específicas, se deja un croquis de la ubicación para que personal de fiscalización haga la verificación del domicilio y vea si realmente la empresa va a realizar qué tipo de actividades. Por decir, si es una empresa industrial, entonces, ellos esperan ver que ya esté casi iniciando la puesta en marcha de la actividad que se va a realizar. Entonces, se tiene que mencionar que es estación tributaria, cosa que antes no sucedía. Antes uno llegaba al Servicio de Impuestos Nacionales con los documentos requeridos, se solicitaba el NIT y era inmediato. Salía uno con el cartón, listo, y ya estaba. Pero hoy en día no, hoy en día hay una verificación de por medio y posterior a eso hay una citación nuevamente para que se tenga que firmar ya lo último y quede en el alta al NIT. La inscripción al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, que es el SEPREC, donde se obtiene la matrícula de comercio. También se debe demostrar que está todo en orden, que se tiene un domicilio, no hay verificación de por medio, esto es más que nada documental. Ellos verifican que la actividad de la sociedad, eh, si hay distintas actividades que estén relacionadas, ellos son los que van a decidir si es que si hay que hay alguna falla dentro del testimonio de constitución y así también de poder del representante legal, si cuenta con todas las autorizaciones para poder ejercer el mandato de representante legal, al menos con el inicio de actividades de la empresa. Posterior a eso se obtiene la licencia de funcionamiento de la actividad económica, que esto lo otorga el gobierno municipal y es de acuerdo a la jurisdicción. Y también va a estar de acuerdo el costo porque es una patente que se paga de manera anual, se hace la renovación cada 2 años, pero anualmente se hace el pago, al igual que en la matrícula de comercio del servicio del SEPREC, que se hace un pago anual. En este caso también se hace un pago anual y una renovación bianual. Y se obtiene de acuerdo a los metros cuadrados del lugar que uno está denominando como o destinando a su domicilio legal. Y ellos también hacen una verificación del domicilio para
con el objeto de verificar, ¿no? que se cuenta con el lugar idóneo para la actividad de la empresa. Posterior a tener esto en orden, ya viene la inscripción a la Caja Nacional o a la caja que se acuerde afiliar la empresa. La Caja Nacional vendría siendo como FONASA, pero hay otras que son mixtas, que son tanto estatales como mixtas. Y aquí se debe asegurar al empleador y también a los dependientes. Sí o sí se inicia, como les decía, con el registro del empleador con el representante legal como su primer empleado. La Caja Nacional cubre las enfermedades y accidentes comunes, o sea, es seguridad a corto plazo, y ante la gestora pública, que ya vendría siendo la seguridad a largo plazo, que está administrada por el Estado desde el 2023. Eh, y han tenido bastante, en realidad, bastante inconvenientes con el tema del traspaso de la información hasta ahora del traspaso que se hicieron con las FP, pero igualmente se está llevando cada vez mejor. También el registro de empresas en fondo de pensiones. Se hace el registro, que es lo mismo que la gestora pública, se hace el registro con toda la documentación de la empresa, del representante legal y tanto del poder como de la escritura de constitución. Y finalmente se deben registrar también ante el fondo de vivienda para hacer los aportes a la vivienda social, tanto laboral como patronal, en beneficio de los trabajadores. Y por último tenemos la inscripción en la Cámara del sector respectivo, dependiendo de lo que vaya a desarrollar como actividad las empresas, tanto solamente para formar parte, como son las cámaras de comercio, o para poder obtener las autorizaciones y algunas otras ventajas también que se les otorgan, ¿no? Dependiendo del sector industrial o sectores comerciales. Ahora, explicando un poquito más en detalle sobre las sucursales o subsidiarias de las empresas, eh, como les comentaba anteriormente, cuando se va a constituir una sucursal en Bolivia, queda para estar habilitada legalmente. La sucursal debe estar de acuerdo a las leyes de su país de origen, y todos los documentos que se manejen para la constitución en Bolivia, para su registro, tienen que estar autenticados y debidamente apostillados en origen. Eso significa el testimonio, bueno, en este caso los estatutos, poder, la vigencia, el RUT, tienen que venir legalizados y apostillados para poder ser utilizados en Bolivia. Y eh, tanto el testimonio o la fotocopia legalizada de la escritura pública para hacer la apertura de la sucursal como representación permanente en Bolivia, tiene que expresar que el representante legal está facultado para poder hacer la suscripción de la Constitución en Bolivia. Eso también es algo importante. Y también se debe hacer el otorgamiento a la persona que va a estar en Bolivia a cargo de la representación legal. Todo eso tiene que estar ya descrito para poder utilizarlo en el momento de hacer la redacción de la constitución legal, y poder presentarla ante todos los organismos en Bolivia, ¿no? En el caso de que la persona sea, el representante legal sea extranjero, también se tiene que contar con la autorización, con la visa de residencia de migraciones, ¿no? ¿Cuál es el tiempo aproximado en Bolivia para constituir una sociedad?
En las sociedades de responsabilidad limitada, aproximadamente son 20 días y en una sociedad anónima aproximadamente son 30 días. Todo va a depender, estos ya no son tiempos exactos como antes se manejaban, de la inspección que se haga de parte del Servicio de Impuestos Nacionales. Una vez que se haga esa inspección, como demora 10 días aproximadamente entre la verificación y el informe, y si hay una nueva verificación porque no se llega a dar conformidad al supervisor, entonces puede variar un poco más, puede ser unos 5 días más o 10 días más, pero es más o menos ese el tiempo que se estima. Ahora, viendo un poco sobre legislación laboral, también como un pantallazo general, ¿cuáles son las contribuciones en el caso de tener contratado un empleado nacional o extranjero dentro de las planillas de la empresa? Tenemos dos tipos de aporte, que es la contribución del empleado y la contribución del empleador a las instituciones previsionales, ¿no? En este caso, como muestra aquí, al Fondo Nacional de Vivienda, el empleador aporta un 2%, el seguro de salud, que vendrían siendo las cajas de salud, el empleador también aporta un 10%. Y luego ya en la administradora de fondo de pensiones, que es la gestora pública, el empleado aporta un 12,21%, que está distribuido entre el soporte de vejez, que es el mayor, un 10%, el de riesgo común y la comisión de la institución. Y el empleador aporta un 1,71% en este apartado. Y al fondo solidario, el empleado aporta un 0,5% y el empleador un 3%, haciendo una suma del 12,71 de parte del empleado y un 16,71 de parte del empleador. Esa es la forma en la que se hacen las contribuciones dentro de la legislación laboral. Tocando también como pantallazo general, en Bolivia existe el tipo de contrato, existen diversos tipos de contratos, pero el contrato que contempla la prueba de 90 días es el contrato por tiempo indefinido. El contrato a plazo fijo es un contrato que se tiene que dar, que se tiene que demostrar que va a ser por un servicio específico que va a tomar ese tiempo aproximadamente. También hay los contratos por obra o servicio que, también, que suelen ser utilizados, y para ser autorizados esos contratos se tienen que acompañar con el contrato civil o contrato comercial que se haya acordado con otra empresa. Por decir, para hacer una obra, yo me adjudiqué una obra como empresa y esa obra la voy a construir no sé, iglesia. Entonces tengo que tener el contrato ya sea con la iglesia o con la constructora, que yo voy a ser proveedor de servicio, y en base a ese contrato y al tiempo aproximado se proyectan los contratos por obra o servicio que se van a hacer luego visar o autorizar por el Ministerio de Trabajo. Todos los contratos de trabajo, ya sea de personal nacional o de personal extranjero, tienen un tiempo para ser autorizados por el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en el caso de un contrato de una persona nacional, el tiempo máximo para ser autorizado es de 3 meses. Y en el caso de una persona extranjera, el tiempo máximo para ser autorizado es de un mes. Entonces, y más aún si para poder hacer el ingreso a una obra se tiene que tener el contrato previamente autorizado, se debe hacer de manera inmediata, ¿no? Eso. Entonces, dentro del periodo de prueba, que son 90 días, que vendría siendo para el contrato por tiempo indefinido, ya a partir del día 91 ya goza de todos los beneficios sociales, por ejemplo, el pago del finiquito que contempla el desahucio, la indemnización y el aguinaldo.
el desahucio. El desahucio se pagan 3 meses de sueldo en base al promedio del total ganado de los 3 últimos meses y no existe ya el preaviso. El preaviso solo tiene valor si el trabajador lo acepta. Y en el caso de que la persona se retire de manera voluntaria, por supuesto, el desahucio no es aplicable. Al momento de hacer un finiquito, el Ministerio de Trabajo solamente reconoce tres alternativas. Despido, renuncia, dice despido forzoso, voluntario, renuncia voluntaria o renuncia forzosa. Entonces o por término del contrato, ¿no? Entonces es poco probable que se pueda demostrar que alguien lo están retirando por su propia voluntad. El retiro siempre va a ser forzoso. Entonces, o renuncio o me retiran. No hay otra opción. Entonces, si hay retiro, aplica el desahucio. Ahora, el pago de la indemnización. En el caso del retiro, despido o de cualquier forma, el eh, os- ya sea pasado sobre los 3 meses, ¿sí? Sobre los 90 días, o sea, a partir del día 91, si es menor a un año, se hace proporcional, se paga un mes por año de servicio. En Bolivia existen los quinquenios, que son los pagos de la indemnización para que no sea acumulada en el tiempo, solo el acumulado dentro de los 5 años en el quinquenio es el que se tiene que pagar de manera obligatoria. No se puede excusar el empleador que no pudo pagar porque está previsto desde el inicio de que él tiene que pagar dentro de los 5 años, salvo excepciones, por supuesto, que se podría hacer alguna negociación para hacer el pago en caso de que no haya, de que no tengan los recursos para poder hacer el pago. Y la base del cálculo es el promedio total ganado de los últimos 3 meses y los trabajadores a jornales, el promedio total ganado de los últimos 30 días. Y también está el aguinaldo, que el aguinaldo es un sueldo por año, que igual es el promedio del total ganado de los 3 últimos meses, que se tiene que pagar hasta el 20 de diciembre, esto anterior a a las fiestas de Navidad, ¿no? ¿Para qué? Y es de manera obligatoria. En un tiempo, en el gobierno de Evo Morales, también se dio el doble aguinaldo, que era el aguinaldo que se llamaba Esfuerzo por Bolivia, sobre el crecimiento del PIB del 4,5%, que se hizo el pago durante 2 años y fue realmente muy, muy fuerte para los empresarios porque se tenía que pagar hasta el 5 de enero y en realidad se pagaban 3 meses dentro de un periodo, dentro del mismo periodo vigente del pago de sueldos del mes de diciembre. El aguinaldo de Navidad más el sueldo más el segundo aguinaldo. Entonces fue bastante, bastante fuerte para el empresariado y nunca dejó de estar vigente, pero nunca alcanzamos nuevamente la cifra del crecimiento del PIB para poder hacer uso de ese beneficio. Ahora viendo un poco sobre los tipos de residencia en Bolivia. Para ingresar a territorio nacional, en general, para la mayor parte de los países, no se requiere una visa de turismo. Sin embargo, hay algunos, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, que sí tienen que tener visa de turismo. Y en el caso de que sea con visa, se tiene que tramitar mediante el consulado y en el caso de que no, la vigencia del turismo es por 90 días desde el ingreso al país, a menos que al momento de ingresar el agente de verificación decida que va a permanecer en el país por un menor tiempo, que esto es a criterio discrecional.
Las visas se otorgan de acuerdo a los tipos de acuerdos, ya sean binacionales o multilaterales. En este caso tenemos la visa de residencia para los nacionales de los estados partes del Mercosur. También está la visa binacional con el país de Argentina. Eh, y ambos tipos de visa otorgan a los extranjeros visa de residencia temporal por 2 años, y automáticamente al finalizar los 2 años ya pueden optar por una visa de residencia permanente bajo el mismo parámetro o bajo el mismo paraguas del acuerdo del Mercosur en este caso, o del acuerdo bilateral de Argentina. Después hay otros tipos de visas, que ya son las visas de objeto determinado, que son autorizaciones más cortas, que son para viajes de negocio o contratos de trabajo. Estas se llaman permanencias de objeto determinado. Servicio social no remunerado por matrimonio, o también para algunas nacionalidades que requieren tener una visa de turismo, recién pasan a tener una permanencia de objeto determinado para poder solicitar visas de residencia temporal y posterior una definitiva, y para hacer filmaciones con fines comerciales. Esas pueden pasar luego a las visas de residencia, ya sean de 1 año, de 2 años, y posterior a eso las visas de residencia permanente o definitivas, y depende mucho de la nacionalidad y también depende mucho de la actividad. Cuando ya no tienen los beneficios de las visas del Mercosur, estas binacionales, se tienen que someter ya a otras exigencias que son marcadas más que nada por contratos de trabajo, por relación de parentesco, si tienen alguien de primer relación de parentesco, por decir, por hijos, abuelos, padre, madre. Pueden por el vínculo también poder obtener visas de residencia, o por estudios, por tratamientos de salud, qué sé yo, hay diversas formas y que se analizan caso a caso. En el caso de la contratación de extranjeros, existen algunas modalidades. Por ejemplo, los expatriados en rotación pueden optar por una visa de objeto determinado que se da por 30 días, por 90 días o por 180 días, depende. Todo se tiene que demostrar de acuerdo al contrato o alguna carta que haga mención de cuánto tiempo dura X proyecto, y que quién va a pagar esto, ya sea en caso de que sean empleados dependientes en su país de origen o va a ser pagado en Bolivia. Se tiene que demostrar la relación también que existe entre su empleador y la empresa a la que va a prestar efectivamente el servicio, en caso de no depender de una empresa en Bolivia. O si va a realizar alguna actividad de manera independiente, también tiene que demostrar qué tipo de actividad. Pero esto, más que nada, de los expatriados en rotación, es para las empresas que tienen empleados que son dependientes de ellos y van a realizar algún proyecto en Bolivia, siguiendo la relación de dependencia, manteniéndola, pero vienen específicamente como desplazados a Bolivia. Posterior a eso pueden solicitar la visa de residencia por 1 año. Y también depende de la nacionalidad, por decir, si es una persona chilena y no hace falta demostrar todo esto, directamente se puede obtener una visa de residencia. Todo se va analizando caso a caso, depende mucho de la nacionalidad, como les decía, y de todos los acuerdos que se tengan. Y el pago de la remuneración en general para los expatriados están dentro de eso, siguen dependiendo de su casa matriz, y se otorga en Bolivia algún beneficio adicional para sus movimientos y para, por decir, para su alimentación, que en general lo cubre la empresa a la que se le va a prestar el servicio en Bolivia, ¿no? Y en el caso de que pague la empresa boliviana de forma directa, aplica el impuesto a las utilidades de las empresas para beneficiarios del exterior, aplica esa retención del 12,5%.
Eso también se tiene que considerar. Algo también que hay que considerar para el tema de la contratación en planilla en Bolivia, que no puede exceder, en el caso de los extranjeros, del 15% de la composición total de la planilla. O sea, si no puede, si para algún proyecto X se está pensando mandar 5 profesionales que son los que están capacitados y aptos para llevar el mando del proyecto, tenemos que tener considerado que esos 5 empleados van a ser el 15% de mi masa total de la planilla de la empresa, ¿no? Para que sean perdón, para que sean autorizados y no tengamos el inconveniente ante el Ministerio de Trabajo de que vayan a ser rechazados los contratos y todo lo demás y que no haya la proporción adecuada. Por eso mismo se plantea este tipo de opciones que son expatriados en rotación que no van a estar formando parte de la planilla, pero que sí van a poder asistir al desarrollo del proyecto. Ahora también como para dar un poco de contexto general sobre el Servicio de Impuestos Nacionales y la clasificación de los contribuyentes. ¿Cómo clasifica el Servicio de Impuestos Nacionales a los contribuyentes? Los clasifica en principales contribuyentes o PRICO, grandes contribuyentes GRACO y resto de contribuyentes. Resto, así es la denominación. En general, las sociedades clasifican dentro de Graco y Resto. Cuando se hace el inicio de actividades de las empresas, si es una sociedad anónima, aunque el capital social no sea muy alto, en automático las instituciones asumen que va a ser un gran contribuyente. Lo clasifican directamente. ¿Cuál es la diferencia entre Graco y Resto en este caso? Graco tiene auditorías anuales, auditorías externas de manera obligatoria. Pese a que todo lo demás es de igual manera, el hecho de estar sometida, aunque no haya tenido un crecimiento mayor, en cambio en resto no, se tiene que demostrar que tiene que tiene movimientos mayores para recién clasificar para hacer una auditoría, pero en Graco no, en Graco es de inmediato. ¿Qué impuestos alcanzan a las empresas? Esto de manera general estamos hablando también. El IVA es el principal impuesto. Su presentación es mensual. Es un impuesto indirecto sobre el consumo. Grava sobre la venta habitual de muebles, alquiler de muebles, inmuebles, servicios en general, contratos de obras, importaciones definitivas, todo. Es el 13% su alicuota sobre las ventas o prestaciones de servicios realizados. Ese vendría siendo un débito y el 13% sobre las compras efectuadas es su crédito. Relacionadas, de eso sí, deben estar relacionadas directamente a la actividad de la empresa para que sean consideradas como crédito. Por ejemplo, las importaciones, ese tipo de cosas, ¿no? El IT es el impuesto a las transacciones sobre las compras y las ventas. Se determina sobre los ingresos brutos generados en el mes. Esto es mensual. Su alicuota es del 3% sobre los ingresos brutos y su liquidación, como les decía, es mensual. Esto grava sobre el comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras, servicios, cualquier otra actividad que se desarrolle dentro del territorio nacional. Por último, tenemos el impuesto a las utilidades de las empresas. Es sobre la utilidad obtenida en la gestión. Hay cortes de las empresas de acuerdo a las actividades, por ejemplo, las actividades de servicios, las actividades industriales, las actividades de construcción, las actividades mineras, tienen diferentes cortes en el año, diciembre, marzo, septiembre, así, son diferentes fechas y de acuerdo a eso es su cierre de gestión, ¿no? La alicuota es del 25% sobre la utilidad resultante de los estados financieros. Es liquidado y pagado, será considerado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones, del IT, en cada periodo mensual de la presente gestión. O sea, el que se pagó se considera como pago a cuenta
para esta gestión que viene, como se paga al siguiente año. O sea, el impuesto de las utilidades de las empresas que cerró con fecha 31 de diciembre del 2024, pero se liquidó hasta abril o mayo incluso del año 2025, es un pago a cuenta del IT, del impuesto a las transacciones que se vayan liquidando mensualmente. Entonces, eso también para considerarlo que queda como un crédito, ¿no? También tenemos el impuesto a las utilidades de las empresas como beneficiarios del exterior. Esto, todos los pagos, remesas o acreditaciones del periodo del mes por rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior. Generalmente se paga el 50% del monto total pagado o remesado. Se retiene como pago único y definitivo el 25% de la utilidad neta grabada, que es presunta, es decir, el 12,5%. Algunas actividades cuando son realizadas parcialmente, se considera el 20% de renta local y aquí aplica igualmente la presunción del 50%. Entonces, la alícuota del 25% sería el 2,5% solamente a pagar, pero tiene que ser demostrable. Y también están las actividades realizadas de manera parcial en el país que pagan el 1,5%. Estas ya son más específicas como agencias internacionales de noticias, entre otras, que hacen pasos muy, muy ligeros dentro del país, ¿no? ¿Cuáles son los convenios de doble tributación que tenemos vigentes en Bolivia? Tenemos con Argentina, Alemania, con la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, que forman parte, España, Francia, Reino Unido, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Suecia. Esos son los únicos convenios que tenemos actualmente vigentes. Y bueno, dentro de todas las actividades de las empresas, nuestro equipo de profesionales de Mon Group ofrece diversos servicios para acompañar al empresario para realizar inversiones en el país donde, donde nosotros tenemos oficinas propias, en este caso Bolivia. Nosotros ofrecemos un servicio que fuera de la constitución de las sociedades para que puedan ingresar con sus capitales a Bolivia en este caso. También está el servicio de hosting que se adapta a las necesidades y a los intereses de los clientes. Tiene carácter modular y se ajusta dependiendo de lo que necesiten. Es un acompañamiento personalizado que se da al empresario para que pueda realizar su expansión y crecimiento de manera ordenada y con el acompañamiento profesional que se requiere, ¿no? Dentro de eso tenemos la representación legal, el domicilio legal, el servicio contable, la administración tributaria e incluso las cuentas bancarias para poder apoyarlos al desarrollo de sus empresas de manera corporativa. Eh, Eso es todo. Nosotros tenemos oficinas en Argentina, estamos en Buenos Aires y en San Juan, en Bolivia estamos en La Paz, yo me encuentro en Santa Cruz. Estamos en Brasil, en Sao Paulo, en Canadá también tenemos oficina en Toronto, en Chile está nuestra casa matriz, tenemos oficina en Santiago, también en Antofagasta, en Puerto Montt, en Colombia estamos en Bogotá, en Ecuador en Quito, en México estamos en Ciudad de México, en Paraguay en Asunción, en Perú en Lima, en Uruguay en Montevideo y en Estados Unidos estamos en Miami. Muchas gracias por su participación. Si tienen alguna consulta, quedo atenta. De todas maneras, la presentación se les va a hacer llegar vía correo electrónico y si tienen alguna consulta, no duden en hacérmela saber por correo. Con mucho gusto les puedo responder sin ningún compromiso para poder apoyarlos y poder disipar las dudas que tengan también. Si no hay ninguna consulta, entonces les agradezco por su asistencia, que tengan un buen día
y cualquier cosa, como les digo, a su disposición para cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por la asistencia.